Buenas tardes. Bienvenidos al Encuentro de los Ecosistemas de Innovación Digital, Colombia 4.0, edición 2024. Una de las iniciativas de la estrategia del Ministerio TIC, Potencia tu vida, Potencia Digital. Para esta ocasión, tenemos el placer de presentarles la conferencia Transformación Digital y Uso de la Visión Artificial en la Armada, a cargo del capitán de fragata Gustavo Adolfo Velandia Camacho, de la Armada Colombiana, y Sebastián Uribe Sanabria, CEO Founder de Cenital. Sobre los dos panelistas, les puedo contar que el capitán de fragata Gustavo Adolfo Velandia es ingeniero naval, máster en Industria 4.0, científico de datos del MIT, certificado de Inteligencia Artificial de la Universidad de Harvard, especialista en gerencia de proyectos en seguridad y defensa nacional y en política y estrategia marítima. Cuenta con 26 años de experiencia en la Armada. Actualmente está desempeñándose como director de gestión tecnológica, sentando las bases para una transformación digital adecuada. Ha desarrollado modelos de inteligencia artificial analítica, predictiva y generativa para la Armada. Sobre Sebastián Uribe Sanabria, quien es el CEO Founder de Cenital, es un profesional en gerencia y gestión de proyectos de ingeniería civil, con énfasis en planeación y seguimiento de obras, líder en solución de problemas de segmentos, innovador en servicios y procesos a través de herramientas tecnológicas, creador y formador de equipos disruptivos orientados a la integración de nuevas tecnologías en favor de la comunidad. Sobre esta presentación, se explorará cómo la transformación digital está redefiniendo las operaciones navales, centrándose en la implementación de tecnologías de visión artificial. Se abordarán casos prácticos de la Armada, en donde esta tecnología no solo optimiza la eficiencia y seguridad, sino también refuerza las capacidades estratégicas en escenarios complejos. Se discutirán los retos, soluciones innovadoras y el futuro de la integración tecnológica en el ámbito marítimo. Sin más que decir, les pido por favor un aplauso para nuestros dos invitados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a la organización de Colombia 4.0, al Ministerio de TICS. Quiero agradecer principalmente a Dios por permitirnos estar el día de hoy acá, a mi hermosa familia, a mi esposa, a mi suegra y mis dos hijos que están ahí atrás, que son el motor de mi vida. Y el día de hoy, ¿qué queremos hacer? Queremos tratar de mostrarles un poquitico de aquello que hace la Armada y que de pronto no conocemos. De pronto algunos conocemos la Armada, sabemos lo que hacen, pero de pronto hacemos un poquitico más de cosas diferentes a que nos vemos en las noticias, o etcétera, etcétera, o lo que vimos en Caracol durante Gloria, o lo que vimos en RCN ahora en la Antártida, etcétera. Queremos mostrarles de qué manera la Armada de Colombia ha venido adoptando o de qué manera queremos abarcar la transformación digital. Y pues principalmente vamos a ver la visión computacional, de qué manera nos está ayudando en este objetivo. La ponencia pues se llama Transformación Digital y Uso de la Visión Artificial en la Armada. La primera parte, que de pronto no es tan interesante, desafortunadamente me toca a mí. La segunda parte, cuando vamos a ver la parte tecnológica, que es la que le toca a Sebastián, pues vamos a ver la parte tecnológica, ya la tecnología funcionando, que es muy interesante. Sin embargo, lo importante es que sin lo primero no hay lo segundo, sin lo que voy a explicar dentro de la Armada, sin esto que voy a explicar, que es la transformación digital, pues cualquier tecnología que se quiera aplicar no va a tener impacto sostenible en el tiempo. Bueno, este es mi palmarés, ya lo leyeron. Primero vamos a hablar del contexto de la transformación digital y vamos a hablar de lo que no es la transformación digital. Y aquí muchas empresas y muchas entidades cometen muchos errores y muchas personas en general, porque pensamos que la transformación digital es un proyecto de tecnologías de la información. Como vemos que tiene el apellido digital, pues dijimos, no, eso es de TI. Entonces vamos a donde el CTO, donde el CIO y les decimos, oiga, usted encárguese de la transformación digital, como si fuera un proyecto. Y resulta que vamos a ver ahora que ese es un error garrafal. Pensar que la transformación digital es un proyecto de tecnologías de la información es un gran error. Pero para eso nos toca hacer una diferenciación de unos términos que normalmente se confunden y que se manejan, que es digitización, empezando abajo hacia arriba, digitalización y transformación digital. Son términos totalmente diferentes. Digitización es una palabra que no existe en el castellano, viene del inglés, que es digitization, que es cuando yo convierto algo análogo en digital, cuando yo tomo una fotografía, la estoy volviendo de lo análogo a lo digital, cuando escaneo un documento, cuando paso de papeles a un documento en Excel, eso es digitización. Cuando hablamos de digitalización es cuando yo empiezo, gracias a la digitización,
a obtener valor de algún proceso específico. Cuando yo monto una página web, una plataforma de relacionamiento con los clientes, cuando en algún proceso específico yo genero algún tipo de valor, ya estamos hablando de digitalización. Pero transformación digital es un concepto mucho más amplio que vamos a ver ahora. Antes de eso, pues quiero darles una estadística muy triste que seguramente algunos de ustedes conocen, que es que el 70% de las iniciativas de transformación digital fracasan en el mundo. Es una estadística del Boston Consulting Group, no me la estoy inventando yo, en donde dice que el 26% de las empresas, esto no funciona aquí, bueno, el 26% de las empresas permanecen en la zona de dolor, donde hacen una inversión grande y resulta que no obtienen casi ningún valor de la transformación digital. Gastaron muchos recursos y no obtuvieron nada. El otro 44% obtienen cierto valor, pero no es el que esperaban. Y apenas el 30% está en la zona de ganadores, en donde realmente obtienen valor de la transformación digital. Esto es una cifra muy triste. Pero entonces, ¿qué sí es transformación digital? Y en esto no nos hemos podido poner de acuerdo el planeta entero, como en ningún término nos ponemos de acuerdo en el planeta. Sin embargo, transformación digital, este es un término, una definición traída del MIT, de la doctora Jan Ross, en su libro Design for Digital, que se lo recomiendo, en donde dice que es la configuración organizacional holística de personas, procesos, tecnología, para definir propuestas de valor y entregar ofertas posibles gracias a las capacidades de las tecnologías digitales. Entonces, si vemos aquí el orden en el cual coloca los términos personas, procesos, está antes que tecnología. Eso tiene una razón de ser. Ahora, si esa transformación digital no está enfocada en obtener valor, pues no hagamos transformación digital porque es mucho dinero. La transformación digital es cara, es extremadamente costosa. Entonces, esos tres dominios que están en esa definición de la transformación digital, personas, procesos y tecnología, resulta que la teoría o la práctica mejor muestra que la gente cuando quiere hacer transformación digital empieza por acá, por tecnología. Y resulta que el 80% del esfuerzo y de los recursos debe ser en personas y en procesos. Para esto tenemos unas herramientas que para poder lograr hacer ese cambio en las personas tenemos que tener una herramienta que se llama, o hay una herramienta llamada la gestión del cambio organizacional, y para los procesos la reingeniería de procesos organizacionales. Después de que este 80% ya esté bastante avanzado, podemos hablar de tecnología. Todo esto enmarcado dentro de la generación de valor. Normalmente las compañías empiezan al revés. Y por eso es que pasa, bueno, lo que les voy a mostrar ahora. Quiero mostrarles, aquí me encanta este ejemplo. ¿Quién aquí compra ropa en Only? Yo compro ropa en Only. Me fascina ir a Only. Aparte, gracias, aparte de que es económica, es de calidad, me fascina ver cómo funciona. ¿Será que se requiere tecnología para funcionar bien? Only nació en el año 54, tiene 12 almacenes en Bogotá, no han querido crecer más por algún motivo. Pero usted va a Only, es un almacén de 6, 7, 8 pisos, hay muchos pisos, usted va al último piso, escoge la ropa, la entrega en un pequeño cubículo que hay, le entregan una facturita y mientras usted va bajando por las escaleras, en todos los Only hay un hueco como este que conecta todos los pisos, como este que está acá. Y usted ve que suben canastas, baja canastas, sube facturas, baja ropa. Y cuando usted llega al primer piso, entrega su factura y paga y su ropa está ya perfectamente lista. En todos los 12 almacenes funciona exactamente igual. Es decir, el proceso de la empresa está totalmente claro. Y la cultura de la gente que está trabajando es exactamente la misma. Es decir, la empresa funciona bien, ellos no han querido crecer, seguramente con tecnología, si se aplica de manera correcta, pues pudieran tener un impacto mucho mayor y pudiera crecer la empresa, pero funciona bien, diferente como en unas iniciativas de transformación digital en donde vemos que le meten recursos a la tecnología, genera un valor inicial que puede, digamos, encandelillar a las personas, decir, qué maravilla, pero resulta que a lo largo no es sostenible y por eso pasa esto. Estos son los 10 fracasos más grandes en transformación digital del mundo. Empresas conocidas, tenemos a Hewlett Packard, una empresa de tecnología fracasó en transformación digital. Hershey's, la de los chocolates, Miller, cerveza, Revlon, belleza, Nike y quiero que miren las dos primeras. La Marina de Estados Unidos con 1.870 millones de dólares botados a la basura en iniciativas de transformación digital
fracasadas. Y la Fuerza Aérea de Estados Unidos con $5.000 millones botados a la basura. Y ustedes miren, aquí tenemos el costo en la columna azul, tenemos aquí si ellos tuvieron o no una estrategia para impactar las personas, si tuvieron una estrategia para los procesos y si tuvieron para la tecnología. Y resulta que hay un común denominador, ninguno de estos 10 casos tuvieron una estrategia para las personas ni para los procesos. Algunos tuvieron para tecnología, otros no, otros simplemente compraron la herramienta como off the shelf, como llaman, y la aplicaron y se acabó. Esto nos dice algo. Estos 2 casos de arriba fueron analizados por el Congreso de Estados Unidos, el senador John McCain, que en paz descanse, y definitivamente establece que el problema fue que no se dio la importancia debida a personas y procesos dentro de la transformación digital, que ni siquiera tiene que ser el mismo, tiene que ser mayor. Entonces, eso nos muestra que tenemos que preocuparnos es por cómo está funcionando realmente nuestra empresa. Hasta aquí ustedes ven, yo no he hablado de tecnología y ya estamos hablando de transformación digital. Entonces, los modelos de gestión de los datos, y esto que van a ver aquí, seguramente los que trabajan en una empresa saben que es así. Esto es lo que tenemos en las empresas. Lo tenemos en la Armada, sí. Aceptamos, lo primero es aceptar cómo estamos funcionando. Y el 80-90% de las empresas que no nacieron en la era digital tienen esto, herramientas diferentes, cada una como un silo independiente, en donde manejan información y terminan mandándose la información por correo electrónico, ¿sí o no? O mándeme el Excel, mándelo en CSV o mándeme un correíto con la información. Esos son silos de información. Significa que la información no se interrelaciona entre ellos. Pero estas lineecitas negras que ustedes ven, eso es el personal de tecnologías de información de la empresa. Entonces, venga, hágame un favor, trate de extraerme de aquí un datico que necesito acá. Y empezamos a conectar uno con el otro, sale de la oficina el de TI y todo el mundo lo aplaude porque es el héroe, porque logró sacar la información, pero al final tenemos este espagueti que nadie entiende y nadie controla después de unos años. Esto es lo que tenemos en la gran mayoría de empresas, según el libro del MIT, esto es lo que debemos tener, unos procesos estandarizados, unos datos compartidos, unas aplicaciones y una tecnología compartida, lo cual llaman la columna vertebral de operaciones, que considero que es la manera adecuada y es lo que estamos estableciendo para la Armada como debemos funcionar. Además hablamos de la pirámide de automatización industrial, eso está en la norma ISA 95, en donde hay 5 niveles de automatización, está el nivel de proceso, control, supervisión, planificación y gestión y las herramientas que se utilizan en cada uno de estos. Y normalmente, algunos no me dejarán mentir, viene la empresa X, unos fabricantes de ERP y le dicen tranquilo, yo a usted le gestiono toda la vertical de sus procesos de automatización porque nosotros tenemos herramientas para todo eso. Esto yo hago una analogía como cuando uno estaba en el colegio o cuando los hijos, que tenemos hijos, mi hijo es bueno para matemáticas y para física, pero de pronto no es tan bueno para las materias de humanidades o español. No existe un niño que sea muy bueno para todo, no lo hay. Mis amigos, los más nerds del colegio eran muy buenos para casi todas las materias, pero en matemáticas y en física yo me los llevaba por los cachos. O sea, no existe una herramienta que sea muy buena en todos los niveles de automatización. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pensando en esto, estamos estableciendo cuál es la tecnología transversal, nosotros como institución. Establecer cuál es la tecnología transversal que tiene que tener y a la cual tienen que amoldarse los proveedores para poder escoger el mejor de la raza. El mejor de la raza en gestión, el mejor de la raza en planificación, supervisión, control y en el campo o en procesos. Igualmente, la forma como queremos gestionar los datos es este modelo que viene mucho del tema del IoT, del Internet de las Cosas, en donde vemos el espacio nominal unificado o Unified Namespace, en donde todas estas herramientas que vimos que estaban en esos silos comunicándose las unas con las otras, en este caso se acaba. Toda la comunicación se hace a través de un nodo central, pero mediante la metodología publicar, suscribir. Es decir, no hay request, simplemente como cuando yo me suscribo al periódico, cualquiera de los periódicos que hay aquí en Colombia, y a mi casa llega el periódico cada vez que sale el periódico, o a una revista. No, simplemente no voy a ir a la tienda a buscar el periódico en la revista, es exactamente lo mismo. SCADA, por ejemplo, si hablamos de SCADA y necesito una información del WMS, SCADA se suscribe
a ese dato específico y cuando WMS publica, automáticamente ya sabe que él lo recibe, lo procesa y lo vuelve a publicar en el espacio nominal unificado. Y no hay ninguna conexión discreta entre todas las aplicaciones, todo es por el nodo central. Y así se comunica con los espacios nominales unificados de cada uno de los procesos o de las entidades externas. Ese es el modelo que estamos tratando de organizar en este momento. Es un modelo, digamos, novedoso, pero ya en el mundo IoT, esto es como si fuera un broker, los que conocen de IoT, un broker de IoT, más o menos es la metodología. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? El plan de transformación digital que venimos haciendo, el plan Arquímedes. El plan de transformación digital nos va a decir el qué y de ahí se emana el cómo, que lo va a hacer la estrategia digital. Y priorizamos las dimensiones, procesos como primera prioridad. ¿Por qué? ¿Por qué no personas? Porque a las personas hay que capacitarlas con algo. Primero necesito organizar cómo las voy a capacitar o sobre qué. Organizo mis procesos, digo a mis personas, yo las capacito, les doy la gestión del cambio organizacional o hago la gestión del cambio organizacional y por último, sin querer decir que no podemos ir haciendo pilotos a lo largo del tiempo, pues empezamos a aplicar la tecnología. Entonces en procesos rápidamente lo que estamos pensando es que primero establecemos el estado futuro, primero establecemos hacia dónde queremos llegar, nos vamos al estado actual, hacemos un análisis de cómo estamos y vemos que en esa brecha nos la llena la transformación digital. Así estamos mirándolo en la Armada y consideramos que es la manera adecuada de establecer este proceso. Las personas, aquí lo primero es prever la resistencia al cambio. Siempre va a haber resistencia al cambio cuando hay una innovación de algo, siempre. Entonces tenemos resistencia al cambio intencional, no intencional, porque no entienden lo que está haciendo o simplemente porque no se quieren alinear. Y para eso pues trajimos aquí la ley de la difusión de la innovación, que esto es del año 50, en donde establece que hay diferentes tipos de personas en cada organización. Están los innovadores, que son los que usted habla de una innovación y dicen, se lo compro, listo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Están el otro 13.5%, que son los adoptantes tempranos, que cuando ven que la gente empieza a hablar, dice, oiga, eso está como interesante, déjeme mirar, yo quiero participar. En todas las organizaciones hay estos tipos de personas. Después viene lo que llaman las mayorías. La mayoría temprana, que cuando empiezan a ver ciertas personas que tienen algún tipo de liderazgo dentro de la organización, están haciendo cosas, también lo hacen. Y por último, la mayoría tardía, que ya es cuando, como le dice, donde va Vicente, va la gente. Entonces, allá voy yo. Y también tenemos el último 16%, que son los rezagados, que son los que finalmente son el palo en la rueda, que no quieren participar de la innovación, pero cuando yo alcanzo el 84% de la gente, que es hasta esta mayoría tardía, el cambio es imparable. Eso lo dice la teoría. Es decir, ese 16% a la final, por simpatía o por obligación, entra dentro de la innovación. Eso lo estamos analizando nosotros dentro de la organización. Somos 30.000 hombres. Es de todos los tipos digamos, de niveles académicos. Entonces es complejo, pero ya estamos tratando de trabajar en eso. Estamos entendiendo la cultura organizacional. Aquí nos sirve traer modelos de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de otras empresas que han funcionado. No, cuando yo empiezo a traer modelos y los copio tal cual dentro de mi organización, sin entender que yo tengo que saber cuáles son los mitos y las historias de mi organización, cómo es el comportamiento y la toma de decisiones de mi organización, qué tanta tolerancia al riesgo tiene mi empresa o mi organización, porque es que no todas tenemos la misma tolerancia al riesgo. Una empresa privada tiene un poquitico más de tolerancia al riesgo a una entidad pública, porque si se pierden millones de pesos en la empresa privada, pues se perdieron, se recuperan, pero en la entidad pública son los recursos de ustedes. Entra la Contraloría, la Procuraduría, ya no es tan sencillo. Entonces, la tolerancia al riesgo es diferente en cada organización. Valores y principios bajo cuáles se rige mi organización, cómo es el liderazgo, cuál es el diseño organizacional, cuáles son los talentos y habilidades que tengo en este momento, si tengo para lograr ese cambio, si necesito fortalecerlos, los procesos organizacionales y la gestión del desempeño. ¿Cómo voy a premiar la gestión del desempeño? Igualmente, necesito alineamiento organizacional, sobre todo en el más alto nivel. De nada me sirve si los directivos no están alineados. Si hablamos de algunos, aquí hay unos aspectos que normalmente se analizan cuando estamos haciendo transformación digital, si el proceso los procesos los vamos a centralizar o a descentralizar, si es un cambio disruptivo, si va a ser incremental, etcétera, etcétera. Y si cuando hacemos el análisis, nuestros directivos, los gerentes, están desalineados, pues tengo que hacer algo para alinearlos.
de alguna manera. Si no, por más esfuerzos que hagamos abajo, no va a funcionar la transformación digital. ¿Cuál va a ser nuestra nueva estructura organizacional? Teniendo en cuenta toma de decisiones más rápida, mejorar eficiencia organizacional, mejor desempeño del personal, reducir duplicidad de trabajo, menos fricción entre el personal y para mejorar las comunicaciones. Si va a ser una gestión tradicional o ágil, todo eso hay que analizarlo dentro de la institución. Lo estamos haciendo. ¿Cuál va a ser el impacto el impacto del cambio en la gente? Tenemos que hacer un análisis, esto es dificilísimo de ver a primera vista, pero tenemos que hacer un análisis de, bueno, desde el tope de la organización hasta lo más bajo, cómo impacta en el trabajo del día a día a cada uno de los trabajadores, para entender que el cambio realmente genere valor, porque nos ha pasado que traemos una herramienta tecnológica y al tripulante en nuestro caso o al trabajador en el caso de las empresas lo que hace es duplicarle el trabajo. Entonces, ¿para qué hacemos transformación digital si lo que está haciendo es complicarme la vida? Yo necesito una herramienta digital, es que a mí me permita generar valor y facilitarme la vida. Del manejo que se dé al personal depende el éxito o el fracaso de la estrategia digital. Ahora sí hablamos de tecnología, miren todo lo que hemos pasado y no hemos hablado de tecnología. Ahora sí hablamos de tecnología, es lo último de lo que tenemos que hablar cuando hablamos de transformación digital. Tenemos que ver cuáles son nuestras capacidades existentes, cuáles son nuestros sistemas de aplicaciones, cuál es la arquitectura, cómo se gestionan los datos, evaluar los obstáculos tecnológicos que nos vamos a encontrar, porque obstáculos tecnológicos los vamos a tener. Tenemos una pobre gestión de los datos, unas fallas en los procesos, cuál es nuestra cultura tecnológica, comunicaciones para adopción de tecnología, y la gestión del cambio tecnológico y las capacidades de tecnología de información que tenemos. Planear la implementación. Aquí tenemos el modelo pescado, en donde nos dice que al principio, y hay que tenerlo claro, la inversión en transformación digital, en cualquier herramienta digital de impacto, se me fue la señal. Se nos fue allá la señal, bueno, yo voy contando. Que al principio la inversión es bastante alta, pero cuando estas dos líneas después en la boca del pescado, que ustedes van a ver ahí cuando aparezca, empieza a ver que el valor, la línea punteada de arriba es el costo y la línea de abajo, que está recta, que no está punteada, es el valor que obtengo yo. Entonces, no veo nada. Gracias. Listo. Entonces, cuando llega al punto deseado, vemos que empieza a aumentar el valor obtenido por la organización y a disminuir los costos. Eso hay que tenerlo claro desde el principio, hay que visualizarlo. Y nosotros también hemos mirado cómo vamos a fasear el proyecto, 5 fases. Inicialmente, como no es nuestro core business no es nuestro core business es seguridad, soberanía, etcétera. Entonces, tenemos que depender de un tercero para que nos ayude, pero esperamos que en 5 años empecemos a andar solos. Y ahí sí venimos a hablar de la selección del software. ¿Cuál es el software que vamos a utilizar después de tener todo lo anterior claro? Entonces hablamos de la estrategia digital, esto muy rápidamente, simplemente para que vean cuál es nuestra estrategia digital: gestión de procesos, cambio organizacional, de personas, aplicaciones, arquitectura, solución, inteligencia y analítica de datos, analítica de negocios, y esto que es muy importante, que es la última parte y que muchas empresas obvian, y es el aseguramiento de la calidad en la gestión de este proyecto. Hay que dedicar un grupo especializado a que desde el principio garanticen que la calidad, es decir, que vayan resolviendo todos los conflictos y roces que ocurren normalmente dentro de un cambio tan grande como estos. Entonces ahí hablamos de gobernanza y control del proyecto, recursos, mitigación de riesgos, etcétera, desde el principio del proyecto, del proceso, hasta el final. Esta es la manera como estamos escalando. Nuestra forma de hacer la transformación digital, o como queremos hacerlo, es escalándolo por procesos. Son 15 procesos, es bastante. Entonces, pues empezamos primero con la implementación, que es en el primer proceso, que va a ser bajo metodología PMI, es decir, cascada, pero dentro de esto van a haber unos sprints en metodología ágil que nos va a permitir a nosotros ir sacando rápidamente y probando tecnologías. Después de eso, pues vienen los escalados a los demás procesos cuando logremos estabilizar el primer proceso. Estrategia digital basada en riesgos, de Deloitte trajimos. Estos son simplemente diferentes metodologías. Esta es una, digamos, McKinsey tiene otra, hay muchísimas. Esta es de Deloitte, simplemente para saber que estamos tratando de seguir una metodología existente sin ceñirnos 100% a esta. Y finalmente,
de todo esto, el marco de trabajo para el aseguramiento de la calidad del proyecto nos va a permitir garantizar el alineamiento estratégico, evaluar y mitigar riesgos y ojalá logremos certificar el proyecto por un tercero aliado en el futuro. Aquí le doy el paso a mi compañero Sebastián Uribe para que continúe con la presentación. Ahora sí la parte chévere, la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. No es solamente la parte chévere, sino lo que dice Gustavo es una parte fundamental porque cualquier organización o cualquier transformación digital no la podríamos realizar si no tenemos esa estructura y esa base. Uno de lo más importante en cualquier organización es el tema de la gestión de los activos del conocimiento, que no se pierdan, que se apropien de una debida manera. Entonces, cuando ya estamos hablando, a ver, ¿cuál es el láser? ¡Ay, la embarré! ¿Ah? ¿El del centro? Listo. Hoy en día no se trata de la captura. ¿A qué me refiero a la captura? Tenemos cámaras, celulares, drones, tenemos cualquier sistema de captura de información de cualquier nivel. Es tanta la información que tenemos todos los días que no podemos extraer toda la información que tiene una imagen, una foto. Físicamente es imposible. Si yo tomo una foto con 10.000 pescados, un ser humano, contar esos 10.000 pescados, se vuelve un trabajo imposible. Pero ya hay sistemas con un satélite que le toman la foto al mundo en menos de 24 horas. El problema no es la captura. Ya tengo miles de fotos, miles de videos, ¿y quién mira eso? Oiga, tenemos que pensar en un sistema en donde tenemos que procesar esas imágenes y al final alguien las tiene que analizar, alguien las tiene que revisar, alguien las tiene que ver. Entonces, básicamente cuando estamos hablando de sistemas de información, estamos hablando de modelos tridimensionales con fotogrametría, inspección, seguimiento y control de obra, revisiones internas por dispositivos móviles, aplicativos. Existe cualquier cantidad de información que hoy en día se captura de una manera supremamente fácil que hace 50 años era realmente difícil. Inspeccionar puentes, vías, inspeccionar cualquier tipología de cosa para cartografía, inspección de torres de telecomunicación, inspecciones de torres de alta tensión, cultivos, cuando estamos mirando todo el tema naval, entre otras cosas. Cuando estamos hablando de eso, una de las formas más reconocidas en este momento de captura de información o la que hace más boom es la tecnología de los drones, que utilizan una metodología de ingeniería civil llamada fotogrametría, que es la reconstrucción tridimensional del espacio por medio de imágenes. Uno de los casos, a ver, aquí, si me ayudan, porfa, le pueden dar clic a las dos imagencitas de aquí, porfa. Gracias. Entonces estamos hablando que esto es un modelo tridimensional o un digital twin de una torre de telecomunicaciones donde hacemos 600, 700 fotografías, hacemos un gemelo tridimensional y el problema es, oiga, necesitamos revisar si tienen los tornillos corroídos para saber si esa vaina se va a caer o no. Necesitamos saber si tiene fisuras, si tiene grietas, si le hace falta pintura y normalmente ese trabajo o esa actividad la genera un hombre. Los hombres por defecto nos equivocamos. También las mujeres. Entonces, ¿qué es? Revisar esto es supremamente complicado y revisar toda la tornillería se vuelve muy difícil. Es donde entra la visión de computadora. ¿Cómo funciona esto? La visión de computadora tiene un tema de historia y arranca desde el tema de cómo ven los ojos. Cuando estamos hablando de fotogrametría es el mismo principio ocular del ser humano, que es cuando vemos un objeto, nuestros ojos hacen un ángulo y con eso podemos coger el objeto. Cuando estamos hablando, hablamos de imágenes digitales en píxeles, hablamos de Mario Bros, hablamos de Nintendo, hablamos de un montón de tecnología que eso nos ayuda a nosotros a la visión de computadora. Entonces, cuando estamos hablando del primer principio que debemos entender es la visión estereoscópica o es como mira el ser humano un objeto. Entonces tengo un ángulo, hacemos trigonometría y podemos saber dónde hay un punto en 2D y en 3D. ¿Ok? Nosotros podemos hacer esa misma similitud con dos fotografías o con más fotografías, pero hay que entender principios básicos de las imágenes modernas de hoy en día.
Los sensores es básicamente un arreglo de un circuito electrónico que tiene miles de píxeles que ellos capturan la información por cuadrito y la guardan. ¿La guardan en qué? En diferentes tipologías de colores y normalmente son 3 colores, el RGB, que significa rojo, green y blue. Depende del tamaño del sensor, yo puedo tener una imagen con mucha mejor calidad a una imagen de menos calidad. ¿Depende de qué? De la cantidad de píxeles. Y no solamente eso, sino de otros parámetros como la distancia a la que tomo una imagen. Una imagen satelital normalmente se ve muy borrosa, a menos que le pongan un sensor mucho más grande que tenga más píxeles y puedo ver con mejor resolución. Entonces, esto es lo que les estoy hablando de cantidad de píxeles. Eso es supremamente importante porque el computer vision o la visión de computadora va basada en eso. Entonces se habla de DPIs, que significa puntos por pulgada cuadrada, que lo que me da es la definición y la detalle de una imagen. Cuando les estoy hablando del RGB, él lo que hace en las fotografías es guardar esa información y cuando uno está supremamente lejos, no se nota que son cuadritos. Uno no se da cuenta. Entonces, cuando estamos mirando eso, ¿cómo el ser humano logra interpretar que esto es un plomero? Nuestro cerebro es brillante. ¿Y qué hace? Descomponemos las imágenes de una forma de patrones supremamente sencillos. Los patrones en este caso viene siendo un ojo, un punto, una nariz, que puede ser otro punto, y una boca. ¿Y esto para qué nos sirve? Para empezar a trabajar con visión de computadora. Es importante saber las distancias de dónde estoy haciendo las imágenes. Uno de los temas, ¿me ayudan porfa a darle clic aquí a ese video, porfa? Cuando estamos hablando de eso, la fotogrametría o las imágenes satelitales es la unión de miles o millones de fotografías que se juntan para generar un gran mosaico que se recorta la parte del centro y generar un modelo tridimensional. Entonces un dron hace un levantamiento fotogramétrico de 500, 1000, 1500 hectáreas en un día, mientras que un topógrafo convencional hace 1 hectárea al día. Entonces ahí tenemos esta imagen. Ahora pensemos en catastro. Pensemos en botes, pensemos en aviones, hay que contarlos, hay que mirarlos, hay que mapearlos. Y la única forma de poder realizar esto es por medio de capacidad computacional. Estamos hablando que un modelo fotogramétrico o un modelo LIDAR puede ser millones de puntos, que es la representación tridimensional del espacio. Entonces estos puntos ya tengo la información. Ahora yo necesito saber tamaños, colores, fisuras, grietas, y necesito identificar cosas. En este caso, en una imagen satelital, dime. También se puede buscar grados de exactitud hasta de milímetro o décimas de milímetro. Entonces, cuando estamos hablando de esta tipología de levantamientos, necesitamos que el computador aprenda. ¿Cómo funciona eso? Eso es un cerebro. El cerebro son millones de neuronas que están interconectadas una con la otra. Vamos a decir que tenemos unas neuronas que tienen una capa de entrada y tenemos otras neuronas de una capa de salida. Dentro de ellas es una unión de miles de neuronas, pero esas neuronas están vacías. Es un cerebro vacío. ¿Qué pasa? Las neuronas son algoritmos. Son programas y procesos donde ellos están vacíos y yo tengo que buscar patrones similares para llegar a un punto específico. De pronto aquí no lo alcanzan a ver, pero una imagen se descompone en cuadros más pequeños y se busca los ojos. Entonces, cuando yo meto muchas caras y le digo esto es un ojo, y de hecho, cuando ustedes están haciendo la validación de son un ser humano en internet y le dicen dé un clic a una bicicleta, ustedes son las personas que están entrenando una inteligencia artificial que les va a quitar el trabajo. Entonces, ¿qué es? Le están enseñando a un computador, oiga, esto es un semáforo, esto es un semáforo, esto es un semáforo, esto es un semáforo, y lo están haciendo de una manera gratuita y los están obligando a hacerlo. Es para que entiendan que un humano tiene que enseñarle primero a una inteligencia artificial. Siempre. Ella no aprende por sí sola. Tiene que haber un trabajo de expertos y hoy en día funciona
para diferentes categorías y tipologías de inteligencia artificial. Entonces estamos hablando de varias cosas. Número 1 se llama clasificación de imágenes, que tengo que clasificar qué es un carro, qué es una moto, qué es una persona, qué es un cáncer de mama, qué es una fractura. Todas esas metodologías se están utilizando hoy en día para identificar esa tipología de problemas. Entonces ya miles de radiografías se están leyendo al día en términos de milisegundos. Una imagen necesita 60 milisegundos con un computador de 7 millones de pesos para leerla y decirle, aquí tiene un cáncer. Eso se puede. Ahora, esta es la primera, que es clasificación. La segunda es detectar. Ya sé que hay carros, pero ¿sé dónde está el carro? No, no sé dónde está el carro. Entonces la detección me dice en dónde está el carro. Segmentación. La segmentación es literal hacer la silueta de ese objeto. Hoy en día, la tecnología de Tesla de los carros funciona con computer vision, visión de computadora. Si no estoy mal, hace alrededor de un mes y medio, un señor, no sé si han visto el video, se cayó al frente de la vía y el carro de Tesla en menos de un segundo, ¡pum!, lo evitó y no lo accidentó. Un ser humano no tiene esa capacidad de reacción, no la tiene. ¿Qué es? Es identificar que ese ser humano, si es chiquito, él lo mira. Si es grande, él lo mira. Y no importa la posición, la segmentación me da la posibilidad de identificar eso. Ahora vamos con el tracking. Una cosa es una foto, una cosa es un video. El video es la unión de muchas fotos que me ayuda a poder realizar el movimiento. Básicamente son 24 fotos en un segundo para ver un video fluido, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos visión de computadora? Acá se vuelve un poco más enredado, pero vamos a explicarlo lo más sencillo que se pueda. Número 1, tenemos que tener un dataset, que el dataset es miles de fotos o cientos de fotos de lo que queremos ver. Llámese barcos, botes, lanchas, se llame cualquier cosa que se necesite, barcos, y se necesita tener esas imágenes y alguien tiene que hacer cuadritos. Persona, 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 persona. Y todos esos cuadritos se terminan metiendo en un cerebro vacío. Y ese cerebro vacío va a aprender y va a buscar en dónde y cuáles son personas. Una vez él aprende, hay otro dataset que es mucho más pequeño, de un 20% del entrenamiento, que dice, ensaye. Dígame si estos datos y la predicción de lo que yo aprendí le pega a la persona. Dice sí. Y hay otra parte de los datos, de las imágenes, que termina siendo un testeo. Y ya después de eso, se pueden hacer cosas como estas. Número 1, estamos hablando de un levantamiento fotogramétrico de casi 350 hectáreas que se levantan con dron, en donde hacemos la identificación de las palmas africanas en menos de 17 minutos con un solo computador, donde con una persona convencional necesita 7 días, un equipo de 4 personas. Entonces con eso sabemos las coordenadas en X, Y, Z, en dónde está ubicada la palma. Lo mismo lo podemos hacer con imágenes satelitales, donde podemos identificar dónde hay aviones, dónde hay barcos, dónde hay cada uno de los elementos que nos interesen. Entonces podemos empezar a dar más propiedades como coordenadas, ubicaciones, y eso lo hace de manera automática y lo hace de una manera muy rápida. Mi capitán. Entonces empezamos a trabajar y empezamos a entrenar bases de datos que son libres, donde están en internet, y empezamos a revisar botes, barcos. Y aquí yo no soy el experto en el tema naval, entonces ¿esto para qué nos sirve, mi capitán? Bueno, primero la introducción de lo que es la tecnología. Aquí lo que estamos tratando es encontrar una manera en la cual podamos, por ejemplo, detectar posibles delitos en el mar. Si encontramos de pronto un bote que se encuentra en una zona restringida, inclusive con un dron se puede hacer monitoreo sobre el seguimiento que hablaba Sebastián en caso de que un bote estemos en persecución porque haya cometido algún delito. Eso se presenta mucho, de pronto no sale mucho en noticias, pero sí vemos muchos delitos en el mar. En el mar hay contrabando, en el mar hay piratería, en el mar hay robos a las motonaves o a las lanchas que se mueven
y de pronto para los que no han ido al Pacífico, el Pacífico se mueve por el mar. No hay carreteras en el Pacífico desde allá en Chocó hasta Nariño, solamente hay dos carreteras, una que llega a Buenaventura, una que llega a Tumaco y el resto es en bote. Y resulta que hay mucho abigeato, hay muchos delitos relacionados con esto. Entonces, una de las tecnologías que estamos tratando de probar es de qué manera podemos detectar un bote. Porque aparte, ahorita lo van a ver en un video, aparte de que lo detecta, le hace seguimiento porque le coloca un numerito. Usted es el experto ahí en visión computacional y sabe que si el bote de pronto se cruza con otro, la inteligencia artificial no se confunde, es una berraquera. Entonces, estamos trabajando en ese sentido. Muchas gracias. Entonces seguimos y empezamos a buscar barquitos en Cartagena. Miren, ¿cómo se llama esta? Ese es el fuerte. Esa es la marina de Manga. Sí, aquí está la marina y al frente no sé cómo se llama ese No, baluarte. aquí abajo es la base de la Armada y allá arriba es la marina, Ok, la marina de Manga. entonces eso se puede hacer con imágenes satelitales, se puede hacer con drones, se puede hacer con cámara en celular, se puede hacer con lo que se les ocurra. Esta es una imagen satelital. Sí, es una imagen satelital, correcto. Lo que estaban viendo anteriormente y lo voy a volver a colocar, no nos sirve solamente para una imagen quieta, sino pasamos miles de imágenes en un segundo o cientos de imágenes en un segundo y podemos visualizar y hacer inventarios de huecos, fisuras, grietas, afectaciones o cualquier otra tipología de objeto que nos interese. Entonces, hay miles de funcionalidades. Por ejemplo, hay otro proyecto bastante interesante para identificar personas y identificar que no se estén metiendo en el derecho de vía, que van a meter un bombazo y ¡pum! El oleoducto o el gasoducto sale volando. Los seres humanos no tenemos la capacidad de tener la visualización de muchos puntos al tiempo. Por eso, me hacen un favor y le dan clic aquí, aquí y aquí. Estamos contando 200, 300, 400 vehículos simultáneamente donde podemos saber la velocidad, la aceleración, la posición, tamaño, color, y eso es tecnología y desarrollo 100% colombiano. No es un software, son nuestros ingenieros que están desarrollando estas tecnologías para dar soluciones a múltiples problemas en Colombia. Esto es una forma de visualizar TPDs, tránsitos promedios diarios, donde hacemos una geocerca o unos polígonos donde definimos y digo, cuando me pase un carro, cuente, cuando pase una persona, cuente. Después le podemos decir, mande un mensaje por WhatsApp, mande un correo, ponga una alarma, pite, salga corriendo, yo no sé qué es lo que vamos a hacer con eso. Y también nos sirve, por ejemplo, para identificar y ver animales en la vía. En Colombia hay un montón. Les presento uno, que siempre lo digo, por donde se meten. Acá hacemos un mapa de calor, por dónde va la persona del punto A al punto B, velocidad, aceleración, todo lo que vemos. Lo podemos sacar en un archivo en Excel, donde nos da toda la información que queramos. Lo importante es detectarlo, ¿ok? Por otro lado, en tiempo real con cámaras de circuito cerrado de televisión. Daniel es un ingeniero que trabaja con nosotros. Dani, quitas el casco, se quita el casco, 1 o 2 segundos después, en la imagen lo está detectando en tiempo real, en un computador. Entonces imagínense esto para la ubicación en circuitos cerrados de televisión de la ciudad. Eso funcionaría. Simplemente hay que buscar cómo lo podemos hacer real. Identificación de fisuras, grietas en movimiento con un dron para ver dónde hay huecos, fisuras, pieles de cocodrilo, entre todo eso, y esto es acá en Bogotá. Se pueden hacer demasiadas cosas con esto. El límite literalmente es mental, porque la tecnología está avanzando de manera muy rápida. Y ya para terminar, acá es una visualización de visión de computadora con botes y barcos. Muchas gracias. Quiero regalarles una cosita más. En mi celular debería estar una reunión con Zoom. Vamos a compartir mi pantalla. Ahí ya la deben estar viendo, ¿sí? Eso. Y vamos
a correr una inteligencia artificial que me digan que son personas. Esto está en tiempo real, ¿ok? Los celulares ya tienen toda la capacidad computacional para hacer esta tipología de cosas. Simplemente es saber cómo las vamos a usar. De nuevo, muchas gracias y no sé si tengan preguntas. Pues, si quieren empezamos por acá. Micrófono. 18. Buenas tardes, mi nombre es John Dairo Restrepo. Hace unos años se perdieron unos buzos en Malpelo, en el Pacífico. Entiendo que la Armada fue la que encontró a 2 personas vivas y la otra después perdió su vida. Unos días después la encontraron. ¿Qué tecnología utilizó la Armada para encontrar a las personas? Bueno, en ese sentido me has corchado porque no sé exactamente, no soy buzo, desafortunadamente no es mi especialidad. Las tecnologías muchas veces, sobre todo en el tema de buceo y debajo de la superficie, son muy restringidas. No todos tenemos acceso porque, para que todos sepan, el arma más estratégica y con mayor seguridad de un país son los submarinos y las armas que se encuentran debajo del agua. Fácilmente pudimos haber utilizado una tecnología de algún tipo, pero tampoco tengo acceso a esa información porque pues no tengo el nivel. Me gustaría respondértela, pero no lo sé. Qué pena contigo. Me dicen que solamente tengo espacio para una pregunta más. Entonces, allá tú que la levantaste primero. Buenas tardes, mi nombre es Julio Vela. Creo que va más enfocada hacia ti, Gustavo. He trabajado en proyectos de tecnología y de renovación y transformación digital en el sector público y en el sector privado. Desde mi perspectiva, el tiempo de ejecución en el sector privado es mucho más rápido que en el sector público. Un proyecto en el sector privado me demoró 3 meses, el mismo proyecto, muy parecido. 3 meses en ejecutarlo, en el sector público, 1 año y medio. Es mi perspectiva, quiero saber si tienes la misma perspectiva y por qué pasa eso en el sector público en Colombia, porque a veces parece que van a otra marcha que el sector privado. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. También sabemos que es así. Y no solamente pasa en Colombia, en todos los países del mundo, así sean países desarrollados, la empresa privada va más rápido que el sector público, porque el sector público tiene que hacer unas modificaciones a las leyes, porque ustedes, los civiles, las empresas, están restringidas de hacer algo por acción. Es decir, usted, digamos, le dicen en la ley no haga esto. ¿Ok? Nosotros somos por acción y por omisión. Entonces nosotros tenemos que ser mucho más cuidadosos en las entidades públicas y nosotros tenemos que esperar hasta que se nos autorice una norma para hacer algo y hasta que la norma cambie. Y tú sabes que las leyes pues cambian con unos debates, etcétera, etcétera, demoran bastante tiempo y esa es la razón por la cual las entidades públicas a nivel mundial se demoran más tiempo que las empresas en lograr estos cambios. Entonces, aparte de eso, pues en Colombia tenemos una ley de contratación que es del año 90, 91, 92, no recuerdo, la ley 80, y que de pronto no está amoldada todavía a estos nuevos desafíos de las tecnologías, no va al mismo ritmo. Sé que ya están trabajando para cambiarla, pero pues es una de las restricciones. La ley 80 es muy lenta en los procesos de contratación. Mientras una empresa te diga toma al día siguiente, aquí está el contrato, nosotros fácilmente para un contrato de mínima cuantía pueden ser 3 meses, de menor cuantía pueden ser 4 o 5 o de mayor cuantía pueden ser hasta 6 meses para poder contratar. Entonces es un tema más regulatorio que otra cosa. Gracias. Bueno, muchas Gustavo. gracias a todos ustedes por su asistencia, muy amables.